Mira, Pablo López, el estelar lanzador venezolano, pues bueno, ha tenido una, bueno, tú conoces bien estos procedimientos, lo complicado que son, lo frustrante que son, de que básicamente, donde básicamente pierdes, eh, pierdes mucho, pierdes una temporada completa, pierdes de todo, pero háblanos de qué sabes de lo último sobre Pablo López, quien eh, tuvo ya la cirugía de Tommy John eh, con el brace, la Tommy John Like. Explícanos un poquito sobre el proceso y qué sabes al respecto. Bueno, dentro de lo malo, obviamente hay buenas noticias. El reporte que salió esta mañana de parte del departamento médico y del jefe trainer de los Minnesota Twins fue operado anteayer, hoy hace 48 horas, aquí en Texas, en la ciudad de Dallas, con el doctor Keith Meister, un doctor muy, muy famoso y muy respetado en este tipo de cirugía, en la cirugía ortopédica deportiva. Y hay buenas noticias, como dije, como comencé la conversación, hay muy buenas noticias. Salió el mejor escenario posible. El mejor escenario posible en este caso fue que le hicieron una reparación del ligamento. ¿Okay? El ligamento no estaba tan destruido, el ligamento colateral ulnar no estaba tan destruido. Hubo la opción de repararlo y lo reforzaron con el brace interno, con el soporte interno, del cual ya hemos hablado en la serie de Live Diamond Wellness y lo hemos hablado aquí con ustedes en Diamante 23. Esto es muy buena noticia. Esto quiere decir que el pronóstico a día de hoy, obviamente, como también lo hemos dicho muchas veces, la medicina lamentablemente no es lineal. Hay altos y bajos en los procesos de recuperación, pero el pronóstico a día de hoy o la expectativa es que él esté listo para el próximo Spring Training. Probablemente pueda iniciar ya desde el Opening Day el próximo año, Dios mediante. El plan del Dr. Meister en el reporte es que dentro de 5 o 6 meses, estamos hablando para el verano, el Juego de las Estrellas o después del Juego de las Estrellas, ahí le van a hacer una nueva MRI, resonancia magnética, ver cómo está y luego ajustar su proceso de rehabilitación en base a esos resultados. Pero bueno, las noticias dentro de lo malo son satisfactorias. A Pablo se le envía obviamente un fuerte abrazo, saludos, los mejores deseos y que ya él pasó por esto. Esta es su segunda cirugía y él sabe que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, que aquí es paciencia, paciencia y más paciencia. Cuando hablamos de esta operación light, entre comillas, de este nuevo método, para explicarle a la gente, ¿solamente es para quienes ya han sido sometidos por a una segunda operación tomillón o a los que les toca por primera vez también pueden ser parte de este proceso que pues es distinto a lo que conocíamos inicialmente, doctor? Y dos, si hay causas relacionadas con esta lesión de Pablo López, con su primera operación o con su tipo de picheos. O sea, ¿cómo se está trabajando esta parte ahora de identificar de dónde proviene el mal para terminar en una operación de tomillón? Ok, muy interesante pregunta, Gilberto, gracias. Inicialmente, este tipo de cirugía de soporte interno, o el internal brace, salió para lanzadores o pacientes, terminan siendo lo mismo, que tienen una segunda cirugía o una segunda lesión del ligamento colateral ulnar para cortar los tiempos de recuperación y tratar de recuperarlos y que vuelvan a su estado óptimo pre-cirugía o pre-lesión. Correcto. En los últimos años, este estándar ha ido cambiando un poco, entonces va a ser mucho y va a depender mucho, obviamente, la experiencia del cirujano en el uso del internal brace. Va a depender mucho del tipo de lesión con la que se consiga el cirujano en el momento. Si vamos a suponer, y te pongo un ejemplo, si el lanzador en este caso es la primera vez que se lesiona el ligamento colateral ulnar, uno pudiera imaginar que él va solamente a la reconstrucción del ligamento, pero si ese ligamento está bastante destruido, bastante dañado, más de lo que se había interpretado en los estudios de imágenes previos, de inclusive que sea la primera vez que va a cirugía, el cirujano puede tener ya ahora la opción de reforzar ese ligamento con el internal brace, independientemente de que sea
una primera cirugía. Obviamente, el estándar es que si es una segunda cirugía, casi con toda seguridad va a un internal brace. Es ahorita lo que se está manejando desde el punto de vista estandarizado. En cuanto a cuáles son los factores de riesgo, eso está muy discutido, lo hemos conversado aquí mucho. Uno de los principales factores de riesgo, obviamente, va a ser la velocidad. Es hasta ahorita el que está identificado, ¿no? La velocidad y obviamente la probabilidad de que un lanzador con una cirugía de tomillón previa, como en el caso de Pablo López, se lesione por segunda vez, las estadísticas dicen, son muy variables, que una segunda lesión puede ser entre el 5 y el 20%. Esto ya a día de hoy, con esta nueva técnica, no dice que el paciente o no lleva al retiro como lanzador profesional de ese pitcher. Tenemos varios lanzadores y el ejemplo más famoso, y para no nombrar muchas, para no hacer muchos nombres, es Shohei Ohtani. Shohei Ohtani tiene 2 cirugías tomillón, la segunda con un internal brace, y fíjense cómo ha vuelto a jugar, cómo ha vuelto a lanzar, y pues básicamente este es el mejor ejemplo que podemos tomar. Hay un par de preguntas. ¿Ustedes no creen que Pablo López ha quedado a deber a nivel de la expectativa? Yo no sé si inclusive el tema de las lesiones tiene que ver con esto. Obviamente, ya esta es su segunda tomillón. Estamos hablando de un lanzador de 29 años de edad que en 8 temporadas tiene 172 salidas en Grandes Ligas, 59 victorias, 53 derrotas, 3.81 su efectividad y un whip de 1.17. Números que no son malos, nada malo. O sea, no son números súper estelares, pero para la expectativa que se tenía de Pablo López, no sé si ustedes comparten la idea de que de pronto estos, el mismo arrastre de este tipo de lesiones ha afectado su carrera y ha evitado que haya alcanzado el pico, el máximo desempeño. Yo vería a Pablo López ya a estas alturas de su carrera con un sayón en el bolsillo, y no ha pasado, y ahora lo veo mucho más distante. No sé cómo lo veo. Bueno, León, primero la respuesta desde el enfoque médico. Yo pienso que Pablo, luego de la primera cirugía de tomillón, ya estaba muy cerca de lograr su pico, creo yo. Vimos esa temporada la que coincidió hace 3 años con el Clásico Mundial de Béisbol, que fue una temporada para él muy buena. Y lamentablemente el año pasado hubo molestias de salud, lo cual eso merma a todo jugador élite y más a un pitcher. Él tuvo esas molestias en el hombro. No permitieron que él llegara a ese estatus del cual tú estás hablando, ¿no? Creo que es más un problema más de salud, que ha sido limitado físicamente por temas de salud que otra condición, que cualquier otra condición. Creo que ha sido honestamente básicamente limitaciones por problemas de salud. Ya el análisis de si está en un equipo que lo favorece o que no lo favorece, se los dejo a ustedes, pero por lo menos el año pasado, que hubiese querido yo pensar que iba a ser su año para estar como candidato a Sayón o verse ahí arriba, o al menos en la votación, no ganar quizás Sayón, pero estar ahí como un lanzador, lo que esto está nominado. Lamentablemente él se vio mermado por temas de salud. Hay un par de preguntas que tengo por aquí de parte de Víctor Salón. Dice: mi pregunta para el doctor, esto basado en su lesión durante la temporada pasada, ¿se veía venir? ¿Solo se estaba alargando los tiempos? Y completa el mensaje, Víctor, porque me recuerda el caso de Gerrit Cole. No se quiso operar, pero igual no se salvó. Ya venía enseñando que esto era lo que venía. Es la pregunta de Víctor. No, Víctor, muy interesante tu pregunta, pero no, son 2 casos distintos. Los problemas de salud del año pasado de Pablo López fueron en el hombro, el ligamento colateral ulnar está en el codo, en la articulación del codo, entonces son 2 problemas distintos, correcto. Gerrit Cole sí tuvo un tema de codo hace 2 años, hace 2 temporadas, y sí enfriaron el proceso, decidieron darle manejo médico, y obviamente probablemente ahí sí podía haber la expectativa de que en algún momento eso iba a terminar en una lesión definitiva del ligamento colateral de Gerrit Cole, como efectivamente pasó. Entonces son
Entiendo la confusión, Víctor, muy interesante, repito tu pregunta, pero son dos casos distintos. Pablo López, lesión de hombro el año pasado. Gerrit Cole siempre tuvo desde el principio problemas en el codo. Doctor, yo le voy a pedir a usted un favor para que estudie el fin de semana. Pues sé que tiene alguna respuesta porque la data seguramente la maneja. Pero en el caso específico de Pablo López fue un lanzador, ha sido un lanzador que usa mucho el cambio de velocidad. Evidentemente en mayor medida que cualquiera la recta, su velocidad, pero el uso del cambio, muy particularmente en él, es casi a la par que otro de sus picheos, e incluso en años anteriores, puedo ir a 2022, creo que dijimos que había tenido un muy buen año, usó el cambio lo usó en 35% de las veces. Y la recta de 4 costura en 39% de las veces. Y conforme han pasado los años, igual el cambio ya no es su principal picheo secundario, pero igual, muy a la par del sweeper, en 21% en el 2023, en el 24 el cambio el 20% de las veces, el sweeper el 22%, incluso en 2025 21% para cada uno de los lanzamientos con un 41% de rectas. ¿Eso tiene que ver? Gilberto, la data que hemos revisado, el cambio no es un factor principal. El sweeper se ha estado discutiendo que sí pudiera ser por el tipo de rotación y el tipo de ángulo de liberación o release point, como le llaman ahora, para hacer el sweeper. No está totalmente definido el sweeper, pero hay alguna literatura médica o de medicina deportiva que dice que el sweeper pudiera ser un factor predictivo en cuanto a lesiones de Tommy John. El factor predictivo hasta ahorita, número uno, son muchos, es multifactorial, pero digamos el que lleva a la vanguardia es la velocidad y están tratando de descifrar o hay indicios estadísticos médicos que dicen que el sweeper también pudiera ser un factor. Ok, y el cambio no. Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, pero sin embargo lo voy a revisar y te lo comento en el programa del lunes, te lo escribo en una nota. Yo le pongo tarea para el fin de semana para que se divierta. Claro que sí, claro que sí. Para que tenga